debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Un saludo muy especial a todas las personas que entran en sintonía con las columnas de Contraportada. Mi agradecimiento de nuevo a Contraportada y a todos quienes se interesan por este espacio. Hablaremos hoy sobre la paz total, un tema que está en la agenda pública, muy posicionado en medio de debates, en medio de reconocimientos, de descalificaciones, de controversias, hasta donde la política de este gobierno de paz total tiene reales desarrollos, hasta donde tiene serias deficiencias o incluso algunos la llegan a señalar como un fracaso. Podríamos decir, el tema de la paz total tiene que ver con una política de paz muy amplia, hemos dicho mucho siempre muy pretenciosa, no como descalificación, sino en el sentido de que asume una complejidad y diversidad de asuntos a tratar alrededor del desafío de concretar una paz definitiva, duradera, amplia en Colombia. Y en ese sentido yo me atrevo a decir de entrada que hay una especie de luces y sombras e incluso de penumbras, de cosas resueltas, de ciertos avances a reconocer, ciertas posibilidades, pero también ciertos vacíos notorios, ciertas deficiencias problemáticas o aún asuntos del propio gobierno, digamos que no ha hecho lo suficiente o ha tenido quizás algunos equívocos, como también hay unos elementos muy difíciles de tratar en este momento en torno a la superación de las violencias, del conflicto armado y de todo lo que se pretende con relación a la paz total. Para organizar este comentario nos basamos en 8 puntos, desde luego todos ellos muy integrados. El primero de ellos es un poco algo así como el contexto en que este gobierno recibe la temática que aborda con la paz total. Para, en síntesis, decir, venimos de contextos complejos, diversos, violentos en Colombia, que traen dos fuentes, dos fenómenos a tratar, dos vertientes a resolver con la paz total. Uno evidente, histórico, tratado hace 40 años, que es buscar superar el conflicto armado interno, la guerra interna, entre el Estado y las guerrillas insurgentes. A pesar de las paces con el M-19, el EP, el PRT, Quintín-Lame, a la que se agrega la CRS, en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente, a pesar de la paz con las FARC en 2016, aún no se completa la aveniencia a tratados de paz del conjunto de la insurgencia. Hay una paz faltante con el ELN. Mientras no se cierre esta paz, de alguna manera, o mientras no se acabe ese conflicto, que no es lo deseable por la vía militar, no se habrá cerrado una guerra de décadas. Desde mediados de los 60 ya vamos para casi 7, 8 décadas de confrontación bélica entre el Estado y las guerrillas. Ese es un reto de la paz total, la paz completa del conflicto armado interno con la insurgencia faltante. De otro lado, también la paz total trae otra herencia de contexto. Las herencias del paramilitarismo, entroncado desde su naturaleza y origen, con dinámicas de economías ilegales, especialmente en las décadas recientes del narcotráfico. Por eso, aunque es un espacio muy heterogéneo, entre redes mafiosas de delincuencia organizada, alrededor de economías ilegales diversas, alrededor de incrustaciones y alianzas con las instancias estatales, gubernamentales, etcétera, hay una vertiente que también considera la paz total con acierto tratarla, que es ese mare magnum de grupos asociados unos con otros, diversos a la vez, en el contexto de los rezagos del narcoparamilitarismo y de las redes mafiosas y las economías ilegales. Ese es una vertiente que desde los años 80,
por más de 4 años, también trae como antecedentes y contextos experiencias de sometimiento a la justicia, como un resumen. Y también algunas figuras de entendimiento y diálogo, especialmente diálogo por la vía jurídica. Pero además de eso, la paz total trae también, desde su origen en este gobierno, un tratamiento con el compromiso de implementación de la paz con las FARC. Y eso tiene dos caras de la moneda que reconoció la política de este gobierno. Una cara de la moneda es el compromiso con el cumplimiento del acuerdo final con las FARC, llevarlo a todos sus efectos, incluso después del estancamiento que tuvo esta implementación, el tratamiento no integral e incluso las posiciones en contra de sus contenidos de parte del anterior gobierno de Iván Duque, producto de la oposición de política del uribismo al acuerdo de paz y a la política de paz total que se venía dando desde el gobierno Santos, que suscribe ese acuerdo en 2016. Pero digo dos caras de la moneda porque además de construir paz en territorios, cambios institucionales y en diversos órdenes, implica también superar los rezagos, los pendientes en términos de grupos, aunque minoritarios, que quedaron y algunos se rearmaron en unos nuevos grupos llamados popularmente como disidencias de las FARC, grupos posteriores a las históricas FARC-EP, post-FARC, pero que tratan de reproducir expresiones de esta insurgencia, en tanto ello obliga en esta política también a un tratamiento para buscar desactivar estas expresiones de intento de reproducción que no lo logran de conjunto, pero que tienen sus expresiones regionales y que ha tenido un crecimiento importante. Finalmente, la paz total, desde luego, constituye una política en general formulada desde el punto de vista que se ha discutido en Colombia, internacionalmente, pero mucho en Colombia desde los años 90, como una paz positiva, es decir, como una paz que no se cuaja solamente en las mesas de negociación con los armados, sean insurgentes o incluso sean redes derivadas del paramilitarismo, redes mafiosas entroncadas a él, para constituir formas de violencia y algunas de ellas claramente de violencia política o sociopolítica, sino que la paz, al decir de Johan Galtung, es una paz positiva, no solo la paz negativa del cese de la violencia, del cese de los fusiles, de las armas, de las formas de hecho absolutamente arbitrarias y violencia, sino para dar paso a una construcción que se aspira integral, y en eso la paz total bebe por su base con la política social, con la política ambiental, con la política del agua, del nuevo ordenamiento territorial, de la justicia social, de la justicia ambiental, de la equidad social, de la recuperación de los derechos humanos, las garantías y la convivencia. Nuestro segundo punto es hablar un poco más en concreto de la política de paz del gobierno Petro. Su origen estuvo en el programa del pacto histórico, inclusive las distintas mesas de trabajo temáticas en el tema de la paz, la reconciliación, la superación del conflicto armado de manera definitiva y llevar a todas sus consecuencias la paz hecha más reciente históricamente con las FARC, llevó desde luego a una denominación de paz total, producto de los intercambios, ponencias y paneles que nutrieron el programa de la paz total, que a la vez nutrió el programa del gobierno Petro. El desarrollo de la política de paz del presidente Gustavo Petro principalmente ha tenido como pieza significativa la Ley 2272. Todos los gobiernos en esta llamada Ley de Orden Público desde el año 97, todos ellos proceden muy pronto, en el mismo año en que toman posesión, después de agosto, pronto a hacer una actualización de esta ley que tiene toda la metodología de las posibilidades de las negociaciones y diálogos con las guerrillas aún subsistentes, así como otras medidas de tratamiento del orden público, y las actualiza de acuerdo a su concepción. En ese sentido, la 2272 tiene unos pilares de reconocimiento de la paz como una paz de Estado, como una paz integral de convocatoria ciudadana, de impacto en las regiones, de tratamientos concertados, de política social, etcétera, como presupuestos importantes.
También hubo algunas formulaciones que se hicieron en distintas intervenciones del presidente, el nombramiento de los altos comisionados que se dieron en cada momento y en el inicio de las acciones propiamente de búsqueda de aperturas de entendimiento, propuestas tanto para las guerrillas existentes, como ya dijimos, también para los rezagos posteriores a las FARC, como también la búsqueda de negociaciones que se caracterizaron como sociopolíticas, sociojurídicas, más particularmente, con estos grupos diversos derivados del narcoparamilitarismo y su entronque con mafias de economías ilegales en el país. Puedes decir en un gran resumen que hay claridad en lineamientos básicos de esta política de paz, pero también hay serios vacíos. La formulación es muy débil, no existen documentos que tengan centralidad y suficiente desarrollo en aspectos metodológicos, de apuestas, de caracterizaciones de los distintos actores armados. Incluso complementariamente se expidió un decreto para que se avanzara en la caracterización de estos diversos sujetos de grupos armados ilegales de distinta naturaleza, y el Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia fueron encargados para realizar esa tarea que hasta hoy no se ha hecho. Se habló también de una reestructuración del sector de seguridad, paz, derechos humanos, convivencia, particularmente del tema de paz que tiene que ver con la implementación, pero con un norte también de la construcción de nuevas paces. Sin embargo, nunca hubo y no ha habido una reestructuración. Se señala en eso una discusión y yo creo que el gobierno nacional debe ser suficientemente abierto y autocrítico para reconocer que desde luego ha tenido insuficiencias, improvisaciones y vacíos que menoscaban las posibilidades. Quizás uno muy notorio de ellos es que no hay marco jurídico para negociación sociojurídica, y esto desarma de entrada un itinerario y unos compromisos claros, y el que las delegaciones nombradas para conversar con estas estructuras derivadas del narcoparamilitarismo, herencias paramilitares, herencias mafiosas, etcétera, tengan claridad en las ofertas y las propuestas y los niveles, digamos, de caracterización que en lo jurídico pueden llevar, con figuras de justicia transicional que han enriquecido como experiencias anteriores, como la 975 y la 1424, a que aún con sectores del paramilitarismo o de incluso actores de economías ilegales pueden haber figuras de beneficios penales, alternatividad penal, con relación a revelaciones de verdad, con justicia en beneficio de derechos de las víctimas, con procesos de reintegración, con tratamientos diferenciados en niveles de responsabilidad, etcétera, etcétera, con uso, por ejemplo, del mecanismo no judicial habilitado nuevamente y actualizado en la Ley del Plan de Desarrollo, del mecanismo no judicial de la verdad que tiene a cargo y con éxito implementado el Centro Nacional de Memoria Histórica. Un tercer punto en esta conversación sobre paz total tiene que ver con el elemento de ya la implementación particular. Empecemos con el caso del acuerdo de paz con las FARC. El gobierno Petro, hay que rescatar que de manera general es amigo de la paz, no la obstaculiza y hace esfuerzos y desarrolla políticas, desarrollo de medidas de regulación, de programas y de implementación. Y en ese sentido, como lo reconocen los informes de Naciones Unidas de seguimiento y los informes internos, tiene unos niveles de cumplimiento y tiene unos niveles, digamos, de aproximarse a la implementación debida del acuerdo de paz con las FARC. No obstante, en este punto hay que hacer un señalamiento crítico también, porque no es un nivel de respuesta a fondo en el sentido requerido. Primero, hubo niveles de tardanza. Segundo, como ya lo advertí, no se ha dado toda una reestructuración y todo un equipaje humano, procedimental, institucional y de recursos suficientes para ponernos absolutamente a tono desde este gobierno, que este gobierno se ponga a tono con sus compromisos de la implementación. Más aún, hubo ciertos matices al inicio del gobierno de cierta desestimación de este acuerdo, inclusive de un poco ver que el propio programa de gobierno, por ejemplo, el agrario, superaría mucho el acuerdo de paz, y no hubo
nivel de prontitud y de compromiso suficiente con varios de sus programas, incluso muchas de sus instancias que se habían desactivado del gobierno anterior o se demoraron o incluso no se activaron de manera pronta. Incluso hubo justos reclamos del expresidente anterior, Santos, y del Partido Comunes y los excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz por las FARC reclamando en ese sentido la respuesta suficiente. Los informes de Naciones Unidas hablan hasta la actualidad y llaman al gobierno diciéndole, sí, usted está haciendo hechos importantes y un nivel de compromiso importante, pero debe ser integral y además debe ser con prontitud. Otro elemento, el cuarto que podemos hablar para asociarlo al anterior, es ya el que tiene que ver con las negociaciones con los actores de la insurgencia. En estricto sentido, las negociaciones con los actores de la insurgencia casi que puede reducirse al ELN, que es la única guerrilla histórica que no ha firmado la paz, porque las otras son estructuras que sobrevinieron como rezagos con relación a las FARC. Y en realidad, viejas disidencias de anteriores acuerdos de paz ya no tienen casi expresión. Alguna del EPL en el Catatumbo hasta hace poco tenía cierta significancia. En relación a la negociación con el ELN, vamos a subrayar que es la paz pendiente para cerrar la guerra, que es de suma importancia, que es de carácter histórico, que es la guerrilla que, aunque ha hecho intentos con varios gobiernos, no es el objeto hoy hacer una evaluación, pero tanto los gobiernos con sus políticas como el propio ELN quizás tienen corresponsabilidad, en ocasiones más uno, más otro, o uno u otro, en que los intentos han sido fallidos hasta la actualidad. No obstante, sí hay que rescatar que el anterior gobierno Santos desarrolló en sus últimos 2 años de gobierno una negociación de paz con el ELN. Hay que recordar el llamado Acuerdo de Caracas de 2017, donde se definió la agenda, la metodología, y hay que recordar que se instaló una mesa de negociación del pasado gobierno con el ELN, que estuvo en Quito, que estuvo en Caracas. Y hay que recordar que la agenda se empezó a tratar en la mesa de negociación y que se hizo un cese al fuego de 101 días, en general con éxito, supervisado por las Naciones Unidas y por la veeduría interna de la Iglesia Católica. Con certeza, el presidente Petro muy pronto, a los 4 días de ejercer el gobierno, habilitó una comisión en La Habana, donde estaba estacionada y neutralizada por el anterior gobierno la actuación de una delegación del ELN, y retoma el contacto con Cuba mismo, con Noruega como países garantes, y rápidamente con el ELN se reactiva el entendimiento. No es hoy la idea hacer una exposición muy amplia, pero en resumen, se han desarrollado 6 ciclos en el exterior, 2 en La Habana, 2 en Ciudad de México y 2 en Caracas o cercanías de Caracas. Se han desarrollado 26 acuerdos temáticos de la agenda de 6 puntos de temas generales. Hay 29 pronunciamientos y declaraciones conjuntas y hay un avance muy importante. El primer punto de la agenda, en lo fundamental, ya cumplió su tarea. La consulta con la sociedad, la creación de una instancia de 81 sectores sociales, las audiencias en los territorios y la sistematización de una serie de propuestas dan un abonado en lo fundamental de avance, el primer punto de la agenda. Hay un cese al fuego que se reitera durante 2022, 2023 y no si continúa en inicios de 2024, que este proceso se estanca. Pero quiero rescatar que a pesar de algunos incidentes que comprometen a las partes en negociación y los obligan al tratamiento y que coadyuvan los equipos de los países garantes y la facilitación también ofrecida por países acompañantes y otros actores como la ONU, como la MAP Total, en este momento nos encontramos en una situación muy difícil y muy costosa políticamente e históricamente. Y es que
los importantes avances que ya traían la negociación el gobierno Santos, más los importantes avances en la negociación con el ELN conseguida por este gobierno, están en suspenso. La mesa, después de este ataque bárbaro y violatorio del derecho internacional humanitario en Catatumbo, al inicio de este año por parte del ELN, lleva al gobierno a suspender la mesa. Y creo, como se ha planteado en un encuentro nacional reciente de organizaciones sociales y de sociedad civil, no podemos dar el lujo de que se pierda la oportunidad por este gobierno del cambio de que se avance de manera sustancial en el proceso de paz del ELN. Por supuesto, esto en crítica con el ELN, en llamado a esta guerrilla para que tenga disposición a compromisos sustanciales de cara a la paz, pero en llamamiento también al gobierno para que se agoten todos los esfuerzos, viendo la dimensión histórica de lo que esto significa. En quinto lugar, vamos a hablar de las negociaciones con los grupos posteriores a las FARC o disidencias de las FARC, que tienen dos vertientes, como es muy conocido. Uno, los que continuaron, un grupo que al principio eran solo expresión del Frente Primero, parte del 7, parte del 44 y algunas estructuras, sobre todo en la parte oriental del país, histórica, Caquetá, Guaviare, Meta, pero que se fueron extendiendo y que aparecen como especie de disidencia al acuerdo de paz, es decir, como desacuerdo con el acuerdo de paz. Claro, también se señala que hay dinámicas de las economías ilegales y del narcotráfico que mantienen en estos grupos intereses de permanencia. Por eso en los análisis se habla de cierta concurrencia y cierta tensión entre pretender prolongar la insurgencia, pero pretender también prolongar economías ilegales y un cierto statu quo dentro del desarrollo de la guerra y de no dar ese paso decisivo hacia la paz. Pero allí se esgrimió un discurso de oposición al acuerdo de unas fracciones iniciales, pero paralelamente, como es muy conocido, viene el marginamiento de la implementación del acuerdo de paz de Iván Márquez y algunos otros comandantes de las FARC por falta de garantías y el entrampamiento que hizo la Fiscalía y que hizo el uribismo durante la época Duque como un acto de sabotaje al acuerdo de paz. Naciones Unidas ya ha estudiado por solicitud del gobierno esta circunstancia y se ha verificado que hubo una acción de entrampamiento deliberada. Claro, desde las orillas de la paz rechazamos que estos comandantes de las FARC, a pesar de tener verdad en ese argumento del sabotaje al acuerdo de paz, como lo plantearon quienes permanecieron el grueso en el acuerdo de paz de las FARC, de comunes y otras expresiones de su reincorporación política y social, ojalá hubieran seguido resistiendo y reclamando desde el civilismo y desde la construcción de la paz y no desde volver a la insurgencia, creando el grupo llamado Segunda Marquetalia. Los primeros, como generalmente se llamaron Estado Mayor Central, los segundos, llamados como Segunda Marquetalia, fueron estructuras que entraron en diálogo con el gobierno nacional. El gobierno nacional, a través en su momento inicialmente del alto comisionado Danilo Rueda, entran a iniciales acuerdos hacia definir agendas con énfasis territoriales y regionales, con compromisos hacia cese al fuego. En el caso del Estado Mayor Central, como un cese al fuego que habría de conversarse bilateral y el nombramiento de una comisión del seguimiento. En el caso de la Segunda Marquetalia, con un ofrecimiento y una adopción de decisión de fuego, cese al fuego unilateral por la Segunda Marquetalia y con unos énfasis también en lo regional, en ambos casos también con compromisos humanitarios, además exigidos por la delegación gubernamental, exigidos por las comunidades territoriales que siguen denunciando presencia de grupos armados ilegales y confrontaciones entre ellos y crisis humanitaria que los afecta. Estas dos agrupaciones se dividen posteriormente, sufren fraccionamiento, nunca han sido homogéneos ni suficientemente integrados, de tal manera que del Estado Mayor Central solo parte de ellos, incluso un poco minoritaria, pero importante, hoy a nombre de Estado Mayor de bloques y frentes, sobre todo en Meta, Caquetá, Magdalena Medio, Catatumbo, sur de Bolívar y Putumayo, con una expresión importante en Catatumbo, entra en estas conversaciones de paz.
Otros en distintos territorios están ajenos a este entendimiento de paz. Igual pasa en la segunda Marquetalia. Hay un fraccionamiento, Iván Márquez desconoce unos acuerdos avanzados hacia buscar compromisos de territorialización, de sustitución de economías ilícitas, etcétera, y en una ruptura que se produce, el segundo al mando, Walter Mendoza, lidera la negociación en la actualidad que se desarrolla con énfasis principalmente en los departamentos de Nariño, Putumayo, alguna presencia en el Cauca, de tal manera que tenemos con algunas fracciones unos tratamientos de negociaciones con enfoque territorial que buscan ante todo recuperar la vigencia del Estado social de derecho, buscar la inversión social, la llegada de las instancias estatales, buscan compromisos de desactivación de el conflicto vía ceses al fuego unilaterales o bilaterales, vía también de exigencias humanitarias, acuerdos humanitarios de hecho que se han suscrito y compromisos con sustitución de economías ilícitas. Hay compromisos con estas estructuras del orden de 30.000 hectáreas entre Nariño y Putumayo que se habrían de sustituir por economías legales, desde luego con apoyos y acompañamientos estatales. Estas negociaciones que en los sectores que permanecen referidos tienen acompañamientos también de comunidad internacional y tienen unos acompañamientos también territoriales, gubernamentales y nacionales. En unos casos, en lo que tiene que ver con el Estado Mayor de Bloques y Frentes, Camilo González lidera este proceso, y en el otro caso con el sector que queda de lo que antes fue Segunda Marquetalia como Coordinadora Nacional de Ejército Bolivariano en liderazgo de Armando Noboa. Un sexto elemento que tiene que ver con la paz total es que hubo un desprendimiento en el departamento de Nariño de las estructuras del ELN llamadas Frente Comunes del Sur. El Frente Comunes del Sur se independiza del ELN, desde luego eso es traumático, desde luego hubo reclamos del ELN a ese grupo por escindirse como disidencia, incluso reclamaciones al gobierno nacional porque este grupo solicita entendimientos para la paz y el gobierno nacional opta por conversar con todos los grupos armados ilegales y una vez incluso los primeros entendimientos con ese grupo, cuando todavía estaba ligado al ELN, fueron grupos, fueron conversaciones y fueron encuentros con comunidades consentidas por el mismo ELN y su comando central, como acompañados por el gobierno nacional, por la gobernación de Nariño, por instancias de la comunidad internacional que los acompañó. Este desprendimiento de Comuneros del Sur ha desarrollado sucesivamente 7 acuerdos con un enfoque de co-construcción de paz territorial y con unos ejes muy claros en el mismo sentido de desescalamiento de la violencia y el conflicto, inclusive con una expresión ya de desarme que acompañó el propio presidente Petro recientemente, con unas transformaciones territoriales en aplicación de programas sociales. Se agregan otras 5.000 hectáreas de sustitución de cultivos con relación al entorno de 10 municipios de Nariño, por el lado de Samaniego, por el lado de Cumbal y otras zonas concomitantes, que además hay otras estructuras de las anteriores ex-FARC que también están en procesos de paz y que significarían a nivel regional ciertos impactos positivos con relación a ello. En séptimo lugar están esa serie de grupos multicrimen, rezagos ex-paramilitares o prácticas aún paramilitares, pero articuladas con mafias de economías ilegales, herederos del paramilitarismo, como se dice, pero también redes mafiosas, donde el principal grupo de ellos, el Clan del Golfo de herencia narcoparamilitar, no hay avances con ese grupo, es una seria deficiencia en este séptimo elemento, porque es el grupo más representativo, es un grupo muy grande, que además absorbió y sometió por medio de guerras regionales a muchos más grupos, y desde el punto de vista de economías ilegales se volvió hegemónico, no solamente por su presencia, sino porque hizo concertaciones y asociaciones con otros grupos de mafias y de estructuras armadas anteriores
del paramilitarismo. Además, mantienen prácticas paramilitares denunciadas por comunidades de ciertas regiones. Hubo entendimientos y acuerdos, pero por ataques a sectores de la población civil, el gobierno nacional rompió y no se ha logrado recuperar un entendimiento con esos grupos. A pesar de que hace acciones positivas hacia recuperación de Estado de Derecho, hacia economías ilegales, como propio de sus políticas, no obstante, la paz total no puede perder el norte de que se superen y se estructuren este tipo de grupos. Hay otros avances, sí, no mayores. Ya advertí la ausencia de marco legal, que es una deficiencia estratégica y algo inaceptable a falta de 1 año y pico de gobierno, pero desde las estructuras de Medellín, Valle de Aburrá, hay un desescalamiento, por ejemplo, en relación a homicidios, en relación también a extorsiones, en relación también a encuentros positivos de ambientación de la convivencia y diálogos y participación de sociedad civil. Igual, las treguas de los grupos chotas y espartanos en Buenaventura han significado importantes avances. En Quibdó, un poco en igual sentido, y más recientemente en la Sierra Nevada, los llamados Pachenca, que se autodenominan como autodefensas campesinas de la Sierra Nevada. Y el último punto, para culminar esta conversación, tiene que ver con, en el debate público, afirmar que con todo lo planteado es posible afirmar que es un error y un desacierto decir que hay fracaso general y total de la paz total, porque en general hay ciertos avances importantes, ya lo advertí, sobre todo en la negociación que tiene centralidad por ser cierre de la guerra histórica con el ELN. Otra cosa es que esté suspendido y en crisis ese proceso, pero no podemos desmayar desde sociedad civil. No pueden desmayar las instituciones y el propio gobierno con rescatar las posibilidades del ELN. Tampoco ha fracasado en el sentido que, si no es con todas las estructuras, con parte de las estructuras, el gobierno nacional en los remanentes de las FARC ha venido haciendo lo propio. Y hay procesos regionales interesantes en ciertas regiones y con ciertos actores y concomitancias de comunidades, de participación ciudadana, de autoridades a distinto nivel, de programas y de la sustitución de cultivos, etcétera, referidas. Tampoco hay fracaso en el sentido de que estructura, si bien es minoritaria, viendo de conjunto el ELN, el Comuneros del Sur, también es un gesto y un hecho de paz que viene en desarrollo. Lo que sí hay es claroscuros, como lo advertí, porque desde luego hay, sintetizo para finalizar, vacíos en la formulación de la política. Ha habido crisis que no todas han sido sorteadas o dejadas de propiciar con la suficiente diligencia, y hay ciertas limitaciones. De hecho, no se puede disociar la política de paz con la situación de derechos humanos, derecho humanitario y con la situación de seguridad, y en esos temas los resultados del gobierno son deficitarios hasta el momento y le entrañan grandes desafíos de cara al más de 1 año que queda de gobierno. Por eso cierro diciendo la invitación al gobierno nacional para que se ajuste un balance al momento que permita una mejor definición, desarrollo de estrategias, de metodologías, de apuestas de marco jurídico, para que se cuente con las condiciones para los mejores logros por parte de la administración Petro. Ojalá desearle todo el éxito, acompañarlo desde las instituciones estatales, todos los gobiernos y la sociedad, a los procesos de paz de estas 9 mesas de negociación. Como lo advertimos, en varios de ellos hay posibilidades reales de construcción y de paces y de niveles de desactivación de estructuras a distinto nivel que se dan en este momento. Muchas gracias. Debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna.